Nomenclatura biológica. Entonces, esta es la parte de la taxonomía que no ha cambiado tanto desde la época de Carlos Linné. Y básicamente, esta es la parte de la taxonomía que se basa en ponerle nombre a los seres vivos. Y aunque pueda parecer algo bastante trivial, el nombre de los seres vivos es el fundamento para poder realizar las organizaciones posteriores taxonómicas superiores. Para poder realizar el esfuerzo de darle nombre a los seres vivos, primero hay que tenerlos. Y en ese sentido, vale la pena recordar algunos aspectos de la historia natural, que era la antecesora a la actual biología. Entonces, ¿en qué se basaba la historia natural? La historia natural era una ciencia de colecciones. Ir a la naturaleza, obtener los especímenes y enviarlos a un museo, o jardín botánico, o zoológico, o acuario. Sin embargo, lo más común es que se enviaran a los museos y a los jardines botánicos. Allí otras personas se encargarían de estudiar los especímenes, darles nombre y clasificarlos. Eso implica que el trabajo se dividía en dos partes. La primera era un trabajo práctico por parte de los historiadores naturales, generalmente en su juventud. En ese orden de ideas, los historiadores naturales tendrían que explorar el mundo arriesgándose a un sinfín de problemas para obtener las muestras. Posteriormente tendrían que realizar una negociación con el capitán correspondiente para que les diera espacio en las bodegas para los especímenes. Una película donde se narra estas fricciones entre el historiador natural y el capitán de a bordo es Master and Commander, o en español llamada Al otro lado del mundo, película de 2003 muy recomendable. Una vez que los especímenes llegaban a las metrópolis de los imperios correspondientes, o cuando el historiador natural ya pasaba su etapa de juventud y se asentaba con una familia en la metrópolis imperial, entonces pasaba el esfuerzo de clasificación. El personaje que más resalta en este trabajo teórico de clasificación fue el botánico sueco Carlos Linneo. Linneo no modificaría la taxonomía, el modo en que se clasifican los seres vivos. Todavía se continuaría empleando los reinos animal y vegetal. Sin embargo, lo más importante de Linneo es el sistema que ideó para darle nombre a los seres vivos, que es lo que nos convoca en la lección de hoy. Para poder entender cuál es la importancia del trabajo de Linneo, debemos tener en cuenta cuáles eran las nomenclaturas previas a su trabajo y cómo es que su nomenclatura mejoró la situación. La mayoría de las nomenclaturas previas a Linneo se basaban en nombres polinomiales. Por ejemplo, Plantagofolis ovato lanceolatus pubescentibus espica cilíndrica escapoterati. Se empleaban nombres latinos porque ese era el lenguaje de las ciencias en esa época. Sin embargo, ese nombre era extremadamente largo. La razón era que el nombre describía la anatomía del organismo. En ese orden de ideas estaríamos hablando de una planta con hojas ovales lanceoladas, un pico cilíndrico y una forma de tetera. El problema evidente con los nombres polinomiales es que son muy largos y difíciles de memorizar y utilizar, sobre todo cuando se está elaborando un texto en el cual hay que convocar varias veces el mismo nombre. Eso hacía que los nombres polinomiales fueran poco prácticos. La solución de Linneo fue emplear un nombre binomial. En este caso sería Plantagomedia. Se denomina binomial porque el nombre científico en los trabajos de Linneo y los que siguieron su idea
va a tener dos unidades o nomens. El primer nomen, género, el segundo nomen, la especie. Este nombre no describe las características de la especie, es una etiqueta. Con la etiqueta, el biólogo tendría que referirse a algún libro o revista donde estuviera la descripción anatómica de dicha especie. Aunque esa parte puede parecer engorrosa, el nombre binomial es mucho más práctico cuando se está escribiendo un texto largo en el cual se convoca varias veces el mismo nombre de especie. Ahora bien, ¿quién coloca los nombres? Eso tiene que ver con las prioridades científicas y el prestigio. Básicamente, la primera regla es que solo puede haber un nombre para una especie. De esa manera vamos a evitar confusiones. La segunda regla importante, el que lo descubre le pone el nombre que se le da la gana. Incluso puede crear un nombre de género y también un nombre de especie en caso de que lo que descubra sea muy raro. Por ejemplo, Marjorie Corny Latimer, quien en 1938 logró identificar un género de un tipo de pez que se creía extinto. Lo denominó Latimeria columnae. Latimeria por su propio apellido, Latimer. Columnae porque se encontraba cerca de un río llamado Columna. En caso de que existan sinónimos, es decir, de que dos científicos independientes hayan descrito la misma especie y dado nombres diferentes, aquel que haya publicado primero tiene la prioridad, el prestigio y su nombre se mantendrá, mientras que quien haya publicado posteriormente va a tener un nombre clasificado como sinónimo y no oficial. Un aspecto que aún se mantiene desde la idea tipológica de las especies es que un nombre va a estar asociado a un espécimen tipo o especímenes tipo en caso de que existan diferencias entre géneros por dimorfismo sexual. Esto es más práctico en especímenes fósiles como los dinosaurios, en los cuales generalmente conocemos un género o una especie por un único fósil. Sin embargo, en las especies vivas puede haber ciertos problemas debido a que un espécimen tipo puede no describir la variabilidad del resto de la especie. Por lo tanto, en épocas recientes, para especímenes vivos, se tiende a generar bancos genéticos que permitan describir cierta variabilidad de la especie para genes que permiten identificarlas. Ahora, no cualquiera le puede dar nombre a una especie. Quien le da nombre a una especie tiene que estudiarla, enviar especímenes tipo a universidades o museos y publicar sus descubrimientos en revistas especializadas. Esto implica que no necesariamente quien se topa con el fósil en el campo es quien describe el nombre o quien da el nombre a la especie a nivel académico. Por ejemplo, el paleontólogo Suxin, uno de los paleontólogos más prestigiosos en la actualidad, generalmente va a contactar a campesinos de las zonas correspondientes para que ellos le den acceso o le indiquen dónde se encuentran yacimientos de fósiles importantes. Evidentemente, aquí hay muchísimo debate con respecto a quién realmente debería llevarse el prestigio. Y también tenemos el problema de que muchas veces los fósiles más interesantes pueden perderse en el mercado negro sin que sean estudiados y reconocidos por la ciencia. Teniendo esto en claro, ahora nos vamos a enfocar en el binomen y su ortografía. ¿Cómo se escribe y qué significan sus símbolos? Entonces, en primera instancia, el binomen debe estar escrito en cursiva, itálica o subrayado. Eso implica que debe estar resaltado, sobre todo cuando viene insertado en texto normal. Generalmente esto se hace de dos maneras. Si estamos empleando un procesador de texto, es mucho más fácil emplear fuentes itálicas o simplemente colocar la cursiva.
como en este espécimen denominado Anchiornis hughlegi, una especie de dinosaurio fósil que poseía características aviares como plumas. Sin embargo, si usted lo está escribiendo a mano y no sabe cómo escribir en cursiva, la alternativa más práctica es simplemente emplear subrayado, de modo tal que el nombre científico binomial resalte del texto normal. También se habrán dado cuenta que los nombres científicos emplean idiomas raros. Eso se debe a que los nombres científicos emplean lenguas muertas con el latín como estándar. Se emplean lenguas muertas porque estas lenguas no cambian. ¿Y cuál es la idea aquí? Que un nombre científico sea único para una especie concreta y ese nombre científico no cambie, de modo tal que los científicos en diferentes momentos de la historia puedan referirse con un mismo nombre a una misma especie. Entonces, el idioma base es el latín porque con el latín se comenzaron a nombrar las primeras especies desde la época de Linneo. Por ejemplo, nuestro propio nombre como especie, Homo sapiens, que significa el hombre sabio. El nombre binomial proviene del latín homo, que significa hombre, y del latín sapiens, que significa sabio. Si se emplean otras lenguas diferentes del latín, como el griego o lenguas indígenas, estas se latinizan, es decir, se transforman sus nombres o sus terminaciones a terminaciones semejantes al latín, aunque esas palabras no existieran en el idioma latín originalmente. Por ejemplo, la planta de la coca, Erythrocylum coca, va a tener varias secciones en sus binomen. Por ejemplo, el binomen Erythrocylum tiene dos raíces. La primera raíz se denomina eritros, que proviene del griego y significa rojo. Y la otra parte, xylon, que también proviene del griego y significa madera. En xylon podemos ver que la terminación on del griego se cambia a del latín. Es decir, se ha latinizado un nombre griego para que se parezca a una palabra latina. Finalmente, el nombre de especie, coca, proviene de una lengua indígena, el quechua. Aunque las lenguas nativas no están muertas, son de uso poco común y por lo tanto es muy poco probable que sus palabras cambien con el tiempo. Adicionalmente, en el momento en que se latinizan, pasan a ser nombres que no van a cambiar. Un ejemplo de esto es Saicania especies, que es un tipo de dinosaurio acorazado. Saicania es un nombre que proviene del idioma mongol y significa hermoso. Es difícil considerar qué le vieron de hermoso a estos dinosaurios acorazados, pero, como siempre digo, el que lo encuentra le pone nombre. Y como el que le encuentra le pone nombre, le puede colocar nombres de apellidos, nombres, obras literarias o películas. Pueden ser sus propios nombres o apellidos o nombres y apellidos de quien le financia la investigación en un puro acto de fina adulación, o como diríamos en Colombia, de fina lambonería. Entonces tenemos nombres binomiales como Magnolia campbelli, un tipo de planta con flores, en el cual el nombre de género, Magnolia, está colocado en honor a Pierre Magnol, un botánico francés, y el nombre de especie a Archibald Campbell. Ahora bien, ¿qué significa el primer nomen del nombre científico binomial? Ese primer nomen va a describir el género al cual pertenece la especie. Podemos tener varias especies que pertenecen a un mismo género. La primera letra, cuando se escribe, ya sea en procesador de texto o a mano, siempre debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, en Anchiornis hughlegi, en Homo sapiens, en Erythrocylum coca, en Magnolia campbelli y en Saicania especies. El nombre de género es único al interior de un reino, pero se puede repetir siempre y cuando sean géneros en reinos diferentes. Por ejemplo, tenemos a Huia recurvata, que era una especie de plantas fósiles extintas, y a Huia amazoni, un tipo de rana.
Como pertenecen a reinos diferentes, el reino plantas y el reino animal, entonces podemos reusar la misma palabra de género. Sin embargo, la regla principal es que el nombre completo, o sea, la combinación de género y especie, sea única. El segundo nomen va a representar a la especie en concreto. La primera letra del segundo nombre siempre se escribe en minúsculas, como en Huxley, Sapiens, Coca, Campbelli y Coulsanensis, una especie de Saicania. Los nombres del segundo nomen pueden ser adjetivos, es decir, características o cualidades de la especie. Por ejemplo, en Passer domesticus, gorrión doméstico, el segundo nomen doméstico se refiere al adjetivo de que se trata de una especie fácilmente encontrable y que ha sido domesticada para ser un ave de ornamentación. Sin embargo, también puede ser un sustantivo de nombramiento, es decir, un sustantivo que da nombre de manera muy específica a la especie. Es muy típico en las panteras. Y la pantera más famosa, Pantera leo, que se interpretaría como una pantera de tipo león. Eso para distinguirla de otras panteras, por ejemplo la pantera tigris, que es la pantera de tipo tigre, etc. También podemos hablar de que se trata de un sustantivo de posesión. Por ejemplo, en la gacela de Thompson. El segundo nomen, Thompsoni, hace referencia a que es una gacela de alguien, ya sea porque esa persona la describió o porque fue nombrada en su honor. Sin embargo, el segundo nomen no necesariamente es el que porta el nombre del honor, o ambos nombres pueden ser honoríficos con respecto a dos tipos de posesión diferentes. Para el caso de la Timeria calumnae, que es un tipo de pez con aleta lobulada, un grupo de peces que se pensaba extinto, el nombre se puede interpretar como la Latimer del río Calumna. Y Latimer hace referencia a la persona que lo describió en 1938, Marjorie Courtenay Latimer. Sin embargo, la posesión no solo hace referencia a personas. En los parásitos también podemos tener el nombre de posesión. Por ejemplo, Vesparum hace referencia a que pertenece a las avispas. Xenus Vesparum se interpretaría como el alien de las avispas. El ciclo de vida de este parásito es interesante ya que manifiesta un dimorfismo sexual bastante fuerte. Tanto el macho como la hembra se esconden en las placas del abdomen de una avispa adulta. Allí realizan su reproducción sexual y se ponen los huevos. Posteriormente, los primeros instar o crías de este parásito emergen y salen de las placas del abdomen y se insertan en alguno de las larvas de avispa mientras estas están creciendo. Lo interesante también es que solamente el macho realiza la metamorfosis para obtener un adulto alado, mientras que la hembra va a realizar un proceso llamado neotenia, en el cual su forma adulta es muy semejante a una larva inmadura. Las hembras van a permanecer, por lo tanto, en el interior de las placas del abdomen de la avispa, mientras que los machos van a volar en busca de hembras de otras colonias de avispa. En la presente imagen podemos ver diferentes pupas de machos que se encuentran resguardándose y alimentándose del abdomen de una avispa, aunque solo los machos emergen con una forma alada completamente móvil. Evidentemente el nombre, el alien de las avispas, es bastante pertinente. Lo que nos lleva a otro asunto de los nombres binomiales. Estos no solo son armazones de palabras latinas o latinizadas, sino que también intentan representar una idea concreta.
Cuando estamos escribiendo un texto, generalmente tenemos que vamos a escribir el nombre común o en el idioma que estemos empleando, por ejemplo, el gorrión doméstico, y después debamos emplear el nombre científico para aclarar qué clase de animal estamos refiriéndonos con mayor claridad. En ese caso podemos emplear paréntesis o comillas y después vamos a escribir el nombre de la especie. Recuerde siempre que la primera letra del género va en mayúscula, que ambas palabras van a demarcarse o diferenciarse del texto general de alguna manera, ya sea porque se escribe en itálicas, en cursiva o en subrayado. Por lo general, algunos nombres binomiales son molestos de escribir de manera repetitiva. Por ejemplo, Tyrannosaurus rex, que significaría tirano lagarto rey. Su nombre es relativamente largo, por lo tanto, solo necesitamos escribirlo completo una sola vez en un mismo texto. Desde la segunda vez en adelante podemos recurrir a la forma abreviada, en la cual solo se coloca la primera letra del género, luego un punto y posteriormente el segundo nomen completo. De esa forma, Tyrannosaurus rex va a pasar a ser referido como T-Rex en las diferentes partes del texto. También comúnmente tenemos una serie de abreviaturas. La primera abreviatura es la de especie indeterminada en el singular. Entonces, si queremos referirnos a una especie de Zaicania, pero no sabemos cuál, pero solo una, empleamos la expresión sp punto, que va a interpretarse como alguno de los hermosos, porque recordemos que Zaicania significa hermoso en mongol. La segunda abreviatura es la abreviatura indeterminada plural. En este caso, vamos a referirnos a todos o la mayoría o muchos de los miembros del género Zaicania. En ese caso vamos a emplear la abreviatura SPP punto, que se interpreta como varios o todos los hermosos. Finalmente, algunas especies son tan diversas que generan subespecies o razas biológicas. En tal caso, se emplea un tercer nomen y el nombre científico pasa a ser de binomial a trinomial. Un ejemplo de esto es Homo sapiens sapiens, que sería el hombre sabio sabio. Todos los humanos de la actualidad pertenecemos a esta raza biológica. Sin embargo, existió en algún momento también otra raza biológica denominada Homo sapiens idaltu, que se interpreta como el hombre sabio viejo, ya que idaltu en lengua semítica significa antiguo o viejo. Bien, estas fueron algunas de las reglas y simbología que empleamos a la hora de dar nombres a los seres vivos. No son todas, sin embargo, con esto podemos interpretar más fácilmente los textos biológicos en los cuales se emplea comúnmente los nombres de especie o nombres científicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.